Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de la mañana de las comunicaciones de estas jornadas congreso que nos han congregado en el día de hoy. Como sabéis, porque tenéis el programa todos ya conocido, las sesiones se dividen en mañana y tarde y en total vamos a contar con un conjunto de 15 comunicaciones. Como se va a poder ir viendo a lo largo del día, el orden mismo de las comunicaciones tiene determinado sentido y por eso en estas primeras comunicaciones que vamos a hacer a lo largo de la mañana, la que va a hacer Ángel Martín Fontecha y la que va a hacer a continuación y después de él Marcial Morales Sánchez Tembleque, son dos comunicaciones de carácter más general sobre los tiempos del Quijote y la Orden de San Juan. En el primer lugar, Ángel Martín Fontecha, un autor e investigador del vecino pueblo de Herencia, nos va a hacer una presentación amplia sobre las diferentes tradiciones que en los pueblos de la comarca hay alrededor de Don Quijote y el resto de los personajes, así como de su autor. Yo les voy a dejar con él, como voy a hacer con el resto de los comunicantes cada vez que les corresponda el turno a ellos, pero antes quería concretar una cosita porque es posible que algunos de ustedes echen de menos en esta participación a los investigadores habituales de la población cercana de Argamasilla de Alba. Hemos tenido la mala situación de que las personas de Argamasilla que tienen una relación directa con la investigación, por cuestiones de salud, en ambos casos, no han podido estar con nosotros y no han podido buscar una solución para poder contar con el estado de su investigación y de su teoría al día de hoy. Ellos lo lamentan mucho y nos mandan un saludo y nosotros también lo lamentamos y esperamos que vayan resolviendo sus problemas sanitarios cuanto antes para podernos encontrar en la próxima ocasión. Así es que nada más, iremos hablando de cositas. Las comunicaciones, por favor, es muy importante que las reduzcamos a la media hora porque si no, no vamos a poder cumplir el proyecto. Y tener en cuenta todos que, además de que hoy vamos a contar aquí cada uno nuestra teoría, lo que vamos a hacer también es lanzarla al mundo a través del sistema de streaming que tenemos puesto en marcha, que hoy se verá en directo y que más adelante se le podrán incorporar todas las imágenes que hoy se proyecten. Este sistema nos va a permitir poder tener el estado de la cuestión de la investigación sobre las cuestiones cervantinas y quijotescas en La Mancha, nos va a permitir tenerlo en el mundo y tenerlo hoy y dentro de un año y dentro de dos. Esto va a suponer que lo que hoy hacemos es una radiografía de una situación que podremos volver a repetir dentro de unos años y veremos cómo avanza la investigación. Ahora no les canso y les dejo con Ángel, que tiene muchas cosas mucho más interesantes que contarles que las mías. Gracias y hasta ahora. Gracias. En primer lugar, buenos días a todos y, la verdad, gracias a la organización por contar conmigo para poder expresaros mis humildes conocimientos sobre Cervantes y Quijote, que quiero hacer públicos de forma breve. Y, bueno, para empezar, todos sabemos que la cuna de Cervantes es un dilema, es un problema para encontrar su ubicación exacta, y ya hay estudiosos más profusos que yo que intentarán a lo largo del día y en otras publicaciones intentar convencernos de unas y otras teorías. Como han comentado antes la gente de la organización, la verdad es que estamos en una fecha histórica, 456 años del bautismo del Cervantes de aquí de Alcázar de San Juan, un Cervantes que ha sido muchas veces olvidado y que estudiosos, quizá el último en el siglo XX, Astrana Marín, con su biografía de Cervantes, casi al Cervantes de Alcázar lo mandó a lo más profundo del olvido. Entonces yo creo que es bueno recuperar esa figura y seguir investigando. Creo que la verdad todavía le quedan algunas esquinas que mostrarnos a todos. Yo lo que voy a hablar hoy es de la ruta del Quijote, de esa cuna del Quijote, de ese lugar del Quijote que Cervantes no quería acordarse
y donde se inician todas las aventuras del hidalgo. Hay muchas teorías, como conocemos, que quieren ubicar ese punto de partida del hidalgo. A veces caemos en el chauvinismo más profundo, en buscar nuestra patria chica como base del Quijote, y nos encerramos en eso sin buscar más historias. Y la verdad es que buscar una patria chica donde salga el Quijote en La Mancha y en Castilla no es complicado. Es buscar un lugar que a una determinada distancia tenga una venta más o menos histórica, que a esa más o menos distancia aparezcan unos molinos y ya hemos dado con la patria del Quijote. Evidentemente eso en La Mancha es bastante posible. Hay que recordar que en la obra solamente unos cuantos sitios aparecen nominados: Quintanar, Puerto Lápice, El Toboso, Ruidera, Tembleque, la dedicatoria a los académicos de la Argamasilla y poco más. Todo lo que pretendemos buscar pues no deja de ser algo de ficción. Yo lo que voy a centrarme un poco es, ante todo, defender la mancheganía del Quijote. Gracias a Dios que Cervantes tituló la obra Don Quijote de la Mancha. Si no le llega a poner de la Mancha, yo no sé dónde encontramos Quijotes. De hecho, y que Dios me respete, y algunos historiadores que por ahí lo quieren ubicar en otros sitios, La Mancha es La Mancha, históricamente es lo que es. Y simplemente quiero decir que La Mancha sí fue Campo de Montiel, pero el Campo de Montiel nunca fue Mancha. Entonces, con esto quiero decir que la cuna, aunque se marcan una serie de lugares incluso muy largos geográficamente, como pueden ser Villanueva de los Infantes, Esquivias. Fijaros, Villanueva de los Infantes al sur de Ciudad Real, Esquivias al norte de Toledo, lindando con Madrid. Fijaros el margen geográfico que da. Yo quiero defender esa mancheganía del Quijote y situarlos en zonas posiblemente más cercanas. De hecho, la tradición marca como esa cuna, hasta hace poco se decía siempre que era Argamasilla de Alba. Hay algún estudio más profundo también que defiende que sea Alcázar de San Juan. Entre otros de los lugares que podemos tener, bueno, con respecto a lo del campo, este sería el campo de San Juan, lo que perteneció a la Orden de San Juan. Y en muchas de estas localidades pues tenemos restos de que la tradición marca que fue parte de la ruta del hidalgo. Villanueva de los Infantes, que es una de las últimas estudios históricos que quieren marcar como su villa el lugar de la Mancha de donde sale Don Quijote, y razonan en una pequeña frase que dice en el segundo capítulo del Quijote, en la primera parte, que dice que el Quijote se mueve por el antiguo y conocido Campo de Montiel, y era verdad que por él caminaba. Esa frase, pues ya cogida totalmente con todo la extensión, considera que el Quijote se movió en sus principios por el Campo de Montiel. El problema que tiene el Campo de Montiel es que en los siglos XIV y XV ocupaba pues casi todo Toledo y casi toda Ciudad Real, aunque luego con el paso de los siglos se fue delimitando a lo que es el sur de Ciudad Real nada más. Quiero decir que Campo de Montiel, Alcázar de San Juan perteneció al Campo de Montiel, Daimiel perteneció al Campo de Montiel en sus orígenes, luego pasó a ser La Mancha. Siguiendo con otra de las villas que reclaman la cuna, tenemos a Esquivias, de los cuales algún representante vamos a tener en una de las ponencias que defiende también este lugar. Es interesante lo de Esquivias, me imagino que el ponente que hable de la localidad luego nos lo va a comentar, porque hasta hace unos días ha descubierto la partida de nacimiento supuesta de Sancho Panza, con lo cual vemos que hasta otro personaje tiene ese arraigo en esta localidad, y la defensa de esta localidad como cuna del Quijote, incluso cuna de Cervantes, ya será defendida posteriormente. Para que veamos incluso hasta dónde llegan las teorías, hay incluso una teoría de otra vecina localidad muy pequeñita aquí cercana, que es Urda, famosa por su Cristo. Bueno, pues aquí hay un historiador, se trata de don Francisco Guardia Navarro, que, siguiendo unas teorías de otro historiador francés del siglo XVIII, Pierre Menard, francés, estableció que la cuna de Cervantes era Urda. Evidentemente, si es Urda, los molinos a los que arremetería Quijote serían los de Consuegra,
y ventas serían cercanas a la localidad, incluso pudiendo ser de Quintanar de la Orden. Es curioso, en el caso de Urda, hasta dónde llega el buscar la raíz del Quijote. Este estudioso francés, Pierre Menard, en la primera letra del Quijote, en un lugar de la Mancha, en la primera edición, la litografía de la letra E, intenta descubrir letras ocultas. De hecho, encima de la casita parece que hay una A, no sé si la verán. Bueno, pues intenta localizar otras letras y según él, yo la verdad es que afinando mucho no he llegado a encontrarlas, localiza una especie de R, de A y de U, que junto con R de A junto con la U sería Urda. Pues ya tenemos suficiente motivo para pensar que Urda es la base del Quijote. Y por supuesto, también tenemos como otro origen de la cuna del Quijote sería Quintanar de la Orden. Además, por aquí tenemos a Luis Miguel Román Alhambra, que nos podría hablar luego de esta teoría. No voy a profundizar mucho en ella. Y lo que sí me interesa, por la cercanía al campo de San Juan, a la Orden de San Juan, son las localidades de Argamasilla de Alba y de Alcázar de San Juan. Argamasilla de Alba, gracias a un estudio que se hizo a partir de 1765, financiado por la Real Academia de la Lengua, se hizo un estudio contando con un geógrafo de la historia del momento y un capitán de ingenieros, José de Hermosilla, hicieron la primera ruta establecida del Quijote. Esa ruta, con todo su estudio y demás, partía de Argamasilla de Alba. Además, defendían una serie de hechos históricos que todos conocemos. Cervantes estuvo encerrado en la famosa cueva de Medrano, donde parece ser que es donde empezó a escribir la obra. Además, sabéis que hubo una segunda edición pirata del Quijote hecha por Avellaneda. Bueno, pues cuando Cervantes critica en uno de sus escritos esa obra, Avellaneda decía que el Quijote era natural de Argamasilla de Alba. Cervantes no negó esa suposición, con lo cual es otro fundamento para creer que Argamasilla fuera esa cuna. E incluso llega al punto que los argamasilleros, la tradición de Argamasilla de Alba, dicen que el Quijote fue una persona real y en concreto le tienen puesto nombre y cara. Se llama Rodríguez Pacheco, es un personaje evidentemente del siglo XVI y por casualidades de la vida hay un cuadro de él en la iglesia parroquial de Argamasilla de Alba, un cuadro exvoto, es decir, un cuadro de estos que se donan dando gracias a Dios o a los santos por algún bien recibido, y es ese cuadro que vemos ahí y este personaje inferior sería Rodríguez Pacheco, que sería la figura del Quijote, según la tradición de Argamasilla de Alba. Estoy contando tradiciones, por favor, no quiero hablar de verdades porque esto da para mucho juego. Insisto que esta fue la tradición que la Real Academia de la Lengua defendió en 1780, en la edición de la Real Academia de la Lengua, que incluso en esa edición aparece el mapa de la ruta del Quijote estudiada por estos personajes. Con el motivo del tercer centenario, siempre cuando llegan los centenarios de la primera edición y de la segunda edición se remueve el tema del Quijote y de Cervantes, pues con motivo del tercer centenario, en comienzos del siglo XX, incluso un gran escritor, como es José Ruiz Azorín, hizo también su propia ruta del Quijote, indagó sobre cuál era la real ruta del Quijote y también consideró que el punto de partida era Argamasilla de Alba. De hecho, una de sus párrafos me parece muy, muy bonito de este autor, dice: ¿cómo es esta ciudad hoy ilustre en la historia literaria española? ¿Y por qué este buen don Alonso, que ahora hemos visto suspirando de anhelos inefables sobre sus libros malhadados, ha venido a este trance? ¿Qué hay en el ambiente de este pueblo, se refiere a Argamasilla de Alba, que haya hecho posible el nacimiento y desarrollo precisamente aquí de esta extraña, amada y dolorosa figura? O sea que hasta el siglo XX la confianza de que Argamasilla de Alba es la cuna del Quijote, el origen de sus aventuras, pues estaba más o menos afianzada. Ya en el siglo XX surge también la idea o un estudio de que la cuna sea la propia Alcázar de San Juan. Aquí hay una figura importantísima que es don Ángel Ligero Móstoles, el cual hizo un profundo estudio donde justifica de forma muy, muy completa que la patria chica del Hidalgo era Alcázar de San Juan.
Evidentemente, sus razones son bastantes. Una de ellas, bueno, lo del campo de Montiel lo desmonta con el hecho de que Alcázar de San Juan perteneció al campo de Montiel, y que dijera Cervantes que el Quijote andaba por el campo de Montiel no era ninguna falacia histórica. Según él, la venta en la que fue armado caballero sería la venta de las Motillas de Pero Alonso, situado en el término municipal de Alcázar. Los molinos serían precisamente los de Cristana, por ubicación estarían... Y hay un paraje muy conocido para los alcazareños, que es el de Altomira, donde ahora hay un restaurante, un lugar de comidas, llamado Altomira, precisamente porque la tradición dice que allí es donde paró el hidalgo con Sancho y, vislumbrando el horizonte, vio las figuras de esos molinos a los que empezó a confundir con gigantes. Además, encontró Ángel Ligero dentro del archivo de Alcázar personajes que aparecen en la obra: Pedro Barba, Maritormes, Juan Palomeque el Zurdo, Ricote el Morisco, e incluso llegó a conformar una genealogía, un árbol genealógico del Quijote, que lo une con Sancho IV, rey de Castilla, y María de Molina, con lo cual se defendería el argumento que en uno de los capítulos del Quijote dice que el Quijote se hallaba era quinto o sexto nieto del rey. Bueno, pues don Ángel Ligero es capaz de crear ese árbol genealógico que uniría a Sancho IV con el hidalgo. El hidalgo sería Alonso de Ayllón o Alonso Gutiérrez de Quesada. Normalmente los apellidos no tienen el rigor que tienen ahora de padre y madre. Cogían los apellidos de ascendientes según conviniera por nobleza, por mantener el apellido noble. Entonces Gutiérrez Quesada era primo, si esta teoría es cierta, del hidalgo, y era hijo de Jerónimo de Ayllón, y entonces tendríamos ahí ese Alonso de Quesada o Alonso Quijano que defiende don Ángel Ligero. Como vemos, y hay pinceladas, son 6 lugares lo que en breve os he expuesto como cuna del Quijote: Villanueva, Argamasilla, Alcázar, Urda, Quintanar y Esquivias. Fijaos el radio de acción de una misma historia, como cada uno va buscando sus engranajes geográficos para poder adaptarlos. Bueno, viendo esto, yo voy a defender que las aventuras del Quijote estuvo por aquí, por este campo de San Juan, por este campo de la Orden de San Juan, y voy a situaros algunos puntos que la tradición tiene en estos lugares y que por desgracia cada vez se van perdiendo. Entonces, igual que comentaban antes cómo Munera reclama un lugar por donde pudo pasar y demás, creo que es bueno que sigamos recordando lo que la tradición, lo que en generaciones anteriores nos contaban del Quijote, y que no se pierdan. Que sea falso o no, que sea ficción o no, pero que esa raigambre del Quijote en el pueblo manchego llano ha estado siempre, que la podamos mantener. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Alcázar de San Juan, 5 Casas y Alameda, que sería un núcleo geográfico más o menos igual, si el Quijote partió de Argamasilla, pues Alcázar fue el lugar de paso. Cuando fue de Argamasilla hacia la venta de Puerto Lápice, pues pasaría por lo que ahora conocemos como 5 Casas. Y cuando fue hacia los Molinos, obviamente pudo pasar incluso por el término de la Alameda. Sin embargo, si es la teoría que marca don Ángel Ligero, la verdad es que casi todas las aventuras del Quijote ocurren en el término municipal de Alcázar de San Juan. Las bodas de Camacho, la aventura del carro de la muerte, en el camino hacia Manzanares ocurriría la aventura de los yangüeses, en el camino hacia Herencia, el camino viejo hacia Herencia, que es precisamente el antiguo camino que unía Toledo y Murcia, que fue recorrido por Quijote en varios momentos de sus aventuras, ocurriría la aventura de Andresillo. Incluso don Ángel Ligero Móstoles, y aquí, con todo el respeto que le tengo, me parece que abusa de su intentar concentrar todo en Alcázar de San Juan. Él considera que la aventura famosa de la ínsula de Sancho Panza está situada incluso en el término municipal de Alcázar de San Juan,
y que las casas del duque o el palacio del duque sería incluso el castillo de Cervera en la vecina Alameda de Cervera. Es para que veamos incluso hasta dónde puede llegar la concentración de un lugar geográfico para delimitar todas las historias del Quijote. Esta sería una copia del mapa que estudió Ángel Ligero, donde todo lo que veis señalado por ahí pues son las aventuras del Hidalgo y de Sancho dentro del término municipal de Alcázar de San Juan. Vecino a Herencia de San Juan tenemos Herencia, Puerto Lápice y Villafranca de los Caballeros. La localidad herenciana, que en el siglo XVI tenía 2.000 habitantes, pues no aparece mencionada en el Quijote. Sin embargo, sí que hay referencias de muchos lugares alrededor y entonces, bueno, voy a hacer un pequeño hincapié de cómo pudo aparecer Herencia en esa ruta del Quijote. Cuando Don Quijote arremete contra los molinos en campo de Cristana, una vez maltrecho y demás, lo que dice la aventura es que de allí se fueron hacia Puerto Lápice, que por ser camino real, pues seguro que encontrarían muchas aventuras. Bueno, pues si cogemos geográficamente Puerto Lápice y marcamos un camino hacia Alcázar de San Juan, hacia Herencia, pues obviamente debería de pasar por el término de Herencia. ¿Qué pasó en ese término de Herencias? Fueron 2 jornadas, una que se hizo por la tarde y por la noche descansaron en una arboleda. ¿Y qué hizo en esa arboleda? Pues como la lanza se había roto en la batalla sin par contra los gigantes, contra los molinos, pues cogió una rama seca de un árbol y construyó una nueva lanza para poder seguir sus aventuras. Bueno, pues en el término de Herencia, en el siglo XVI, se encuentra un paraje que se llama La Serna. Se llamaba La Serna, bueno, todavía se llama La Serna, donde pertenecía al prior de la Orden de San Juan y era un sitio totalmente arbolado. Llegó a tener incluso 8.600 álamos negros en el siglo XVI y posteriormente llegó a tener una cantidad de árboles, incluso 4.000 moreras. Con lo cual, y aunque solo sea estadísticamente, encontrar un árbol donde romper la rama para hacer la lanza, pues puestos a pensar, podría ser en esa serna, en ese término de Herencia. Y de ahí pasó a Puerto Lápice, a la famosa venta que todos conocemos y que, bueno, esto sí que es de lo poco real e histórico que puedo confirmar en el día de hoy. Puerto Lápice pertenecía a Herencia hasta 1770, a la reforma carolingia de Carlos III. Es decir, la venta de Puerto Lápice era de Herencia. Administrativamente pertenecía a Herencia y siempre fue disputa porque al estar en el camino real, Consuegra, como cabeza de partido, quería cobrar los impuestos y Herencia, como era su propiedad, quería cobrarlo ellos. Bueno, pues la venta donde teóricamente fue nombrado caballero Don Quijote, en Puerto Lápice, era término municipal de Herencia. Incluso hay el nombre de un ventero en el siglo XVI, 1540, herenciano, lógicamente, que era Pedro González. Incluso hay pueblos como Villafranca de los Caballeros, también aquí muy cerquita, que no aparece en la obra, pero sí que también podemos encontrar su relación. Hay un personaje fundamental, y lo hemos visto en la genealogía, que es Pedro Barba. Pedro Barba es un caballero nombrado en el Quijote, donde se dice que, donde el autor Cervantes dice que el Quijote era descendiente de ese caballero, de Pedro Barba. Bueno, pues Pedro Barba estaba domiciliado en el siglo XVI en Villafranca de los Caballeros. Tenía propiedades en Villacentenos, propiedades en Alcázar de San Juan, pero su domicilio lo tenía en Villacentenos. O sea, es un personaje real que se ha localizado y vecino de Villafranca de los Caballeros. Quiero decir que sí que existen imágenes, rastros, y que debemos de mantener, que no solo sea cuando se celebran aniversarios y demás, cuando salen a la luz. Creo que se puede crear un patrimonio de todos esos lugares con interés turístico, que parece ser que lo que más atrae, pero sobre todo con un interés cultural para que la gente conozca de sus raíces. Otro lugar también muy cercano y perteneciente a la Orden de San Juan es Tembleque, un lugar de los poquitos que son nombrados literalmente por Cervantes. ¿Y qué pasa en Tembleque? Pues que Sancho Panza estuvo de segador. Algo tan impresionante, pues Sancho Panza estuvo allí de segador.
Bueno, pues cerca también tenemos otros lugares, Tomelloso, fuera ya del campo de San Juan, pero sin embargo también donde se defiende que la ruta del Quijote pasa por ella. Incluso existe una cita de un personaje literario importantísimo como es Manuel Machado, que a principios del siglo XX confirma y afirma en un artículo del ABC, que luego cuando se produzca la impresión de las ponencias y demás podréis verlo, es muy interesante, donde ubica la venta donde fue nombrado caballero en Tomelloso. Como vemos, son muchos los sitios que tienen rastros del Quijote. Soy breve para dejar paso al siguiente ponente, y la verdad es que esto podía ser bastante extenso, pero hoy yo quiero poner sobre la mesa otra ruta de la que nadie ha hablado, o casi nadie. Le cojo un poco la idea a Luis Miguel Román Alhambra, que lo tenemos por aquí, que luego también va a ser participante en una de las ponencias, y hay una ruta que nadie ha explotado, y yo creo que es importante también para darle importancia, que es la ruta de Sancho Panza. Sancho Panza estuvo todos los caminos todas las aventuras con Quijote, excepto un tramo de la historia que no fue así. Cuando Don Quijote se queda en Sierra Morena, cuidando sus penas, su cuerpo y pensando en su amada, como hacían todos los caballeros de la época, pues le dio a Sancho Panza una cartita para que se la entregara a Dulcinea. Y entonces Sancho Panza desde Sierra Morena tuvo que venir solito hasta el Toboso. Imaginaos esa ruta ficticia de Sancho Panza desde Sierra Morena, solito, con estos campos de Dios, con todo lo que le había pasado con el hidalgo. Esta sería un poco la ruta. Estaríamos en Sierra Morena, muy cerquita de Almodóvar del Campo, que allí hay una venta que es la del alcalde, que posiblemente fuese la última que visitaran antes de llegar a Sierra Morena, y ese sería el teórico viaje de Sancho Panza. Obviamente, desde el sur para llegar al Toboso se desviaría para entrar por Puerto Lápice, Herencia, Alcázar de San Juan, por supuesto Campo de Cristana y el Toboso. Como vemos, esta ruta por nadie tratada y por nadie daría lugar para todas unas aventuras con los pensamientos de Sancho Panza. Y bueno, pues termino simplemente como conclusión. Cervantes creo que queda claro que conocía perfectamente La Mancha, sus límites físicos y políticos, sus caminos y sus parajes, sus lugares, sus vecinos, y por eso hizo pasar por ellos a Don Quijote y a Sancho. El Quijote posiblemente sea una obra de ficción, incluso sus personajes sean de ficción, y entonces todo lo que vamos a decir hoy aquí pues quede un poco como agua de borrajas. Pero, sin embargo, yo creo que no es así. Creo que es hora de ponerse manos a la obra y hacer de verdad un estudio completo, nada chauvinista, que cada uno se dedica a su patria chica y nada más, para conocer la verdadera historia de don Miguel de Cervantes, sin sombras en su biografía, como hay ahora, y por extensión concretar el marco geográfico en el que se desarrolla su obra universal. El propio Cervantes ya manifestaba su intención cuando en el capítulo 74 de la segunda parte dijo: «Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo». Creo que este marco, estas ponencias, pueden ser el punto de partida para un estudio más exhaustivo de la ruta del Quijote por nuestras zonas manchegas, y que la tradición no se olvide y que pueda pasar de generación en generación recordando esos sitios que nuestros mayores decían que por allí había pasado el caballero de la triste figura. Nada más, muchas gracias.